Es un placer cerrar y voy a empezar con esta imagen, que es la primera vez desde 1972 que vemos la Tierra. Esta es una cámara que va a bordo de la cápsula Osiris de la Agencia Espacial Europea, que, como sabéis, es parte de la misión Artemis 1. Entonces, esta es una de las imágenes, vemos los paneles solares desplegados y esa es la famosa bolita azul de la Tierra. Y, como digo, más de 40 años atrás, es la primera vez que volvemos a ver la Tierra y me pareció adecuado empezar así una conferencia que habla sobre observadores de la Tierra. Obviamente no queremos estar tan lejos, queremos estar un poquito más cerca. Y este es uno de los objetivos principales de la Agencia Espacial Europea, es poner a disposición de todo el mundo, de toda la comunidad, datos que nos sirvan para mejorar el medio ambiente, nuestra calidad de vida y para proteger el planeta. Son una cantidad enorme de datos que tenemos una flota. La Agencia Espacial Europea es la líder mundial en cuanto a número de satélites observando la Tierra. Como veis, hay distintas cantidades de datos. Esta es, por ejemplo, la concentración de vapor de agua. Esta es la influencia que tiene el ser humano, los niveles del océano, la temperatura del océano. Esta es la humedad de la Tierra. Y entonces, no es solo un dato, no es solo un satélite aislado, es una familia de satélites que nos permite estudiar mejor nuestro planeta. Tenemos desde, por ejemplo, el último ahí, ese que no parece una esfera. Eso realmente es la forma real de la Tierra, exagerada, pero eso es lo que se conoce como el geoide. Esta me gusta mucho porque es la intensidad del campo magnético. Y uno no se imaginaría, pero las corrientes de agua hacen que el campo magnético de la Tierra cambie. Y así, midiendo el campo magnético, podemos saber por dónde van las corrientes de agua, que es muy importante para el ciclo vital del planeta, porque también veremos la salinidad del agua cambia debido a que las corrientes de agua llevan el agua menos salada del mar, más salada del mar hacia el polo norte o el polo sur, se combina con el hielo, que es agua pura, y baja la salinidad, y eso mantiene vivo a nuestro planeta. Entonces, es una combinación de información. Y lo que pretendo con esta charla es mostrar los ejemplos del uso de estos datos, pero quiero ir más allá. Estos van a ser ejemplos sobre Europa, porque obviamente pues son los primeros que aprovechan los datos de estos satélites. Pero como digo, estos datos están públicos y aparte de estar públicos, que os mostraré después, damos un acompañamiento. Si hay un proyecto, y esto es lo importante, Guatemala necesita soluciones para Guatemala, para los problemas guatemaltecos, ¿no? Os mostraré un ejemplo del cultivo de tulipanes en Holanda, que es para Holanda. Entonces, nosotros necesitamos soluciones para los problemas de Guatemala. Entonces, no conocemos esos problemas, pero hay personas en Guatemala que sí los conocen. Lo que nosotros conocemos son los datos de nuestros satélites, cómo funcionan, qué canales de observación, qué frecuencias, qué combinación de datos podría dar la mejor respuesta a lo que se pretende observar para sacar las mejores conclusiones. Entonces, por ejemplo, esta es una evolución desde 1986 del Amazonas y tristemente, ¿verdad?, es la deforestación. Y como veis, es deforestación humana porque ocurre en cuadraditos muy buenos, unos rectángulos casi perfectos, ¿verdad? Entonces, no le vamos a echar la culpa a la naturaleza. Esto es la influencia del ser humano en la naturaleza, ¿no?, tristemente. Lo importante, y esto es un ejemplo de por qué los satélites son una buena respuesta o una buena fuente de datos, porque tenemos la capacidad de observar de forma global y de forma continua. Entonces, tenemos además un histórico de satélites. Ahora mismo tendremos unos 20 satélites funcionando, pero hay más de 60 satélites que han funcionado durante todos estos años acumulando datos. Entonces podemos ir hasta 1977 y desde entonces reconstruir cómo ha sido la evolución del clima
y de otros parámetros en nuestro planeta. Y además damos una cobertura. La mayoría de observadores de la Tierra viajan en una órbita casi polar, porque de esta forma, combinado con la rotación de la Tierra, cubrimos todo el planeta. Entonces, esto es una evidencia, ¿no?, de que los datos están ahí. O sea, quiera que o no, el satélite va a pasar encima de Guatemala y va a medir encima de Guatemala, pero se lo comentaba hoy en el almuerzo. El problema es que a veces se apagan los instrumentos por ahorrar energía. Y cuando no hay ningún interés, o sea, nadie ha mostrado interés sobre ciertos datos o sobre cierta región, pues los instrumentos trabajan en menor resolución, solo algunos instrumentos, solo alguna cámara, solo algún canal. Y eso sucede con Guatemala. No hay suficiente interés por parte de Guatemala en tener estos datos. Hay proyectos, hay algunas iniciativas, pero se necesita más, porque entonces es tan sencillo como presentar un proyecto. No necesita ser un proyecto muy ambicioso, no necesita financiación, no cuesta nada, es solo registrar un proyecto que diga: quiero medir las nubes de ceniza de los volcanes de Guatemala. Y entonces la agencia encenderá los instrumentos de forma adecuada cuando pase por Guatemala. Y entonces podremos tener los datos. Luego les mostraré cómo acceder a estos datos, y si buscan van a ver que en Guatemala hay menor resolución. Y esa es la razón. No hay interés por parte de nosotros en esos datos. Entonces, uno de los programas líderes en esto es el programa Copérnicus, que está formado por varios satélites, entre ellos la familia de satélites Sentinel. Y una de las recientes aplicaciones que se hizo, perdón, quería pausarlo, pero... Una de las recientes aplicaciones que se hizo fue la medición de la temperatura del suelo. Como habéis oído en las noticias, la temperatura en Europa y bueno, en general en todo el mundo durante este verano del 2022 fue tan intensa que para Europa fue un choque. Digamos, Francia alcanzó los 50 grados, pero zonas de España alcanzaron los 60 grados de temperatura superficial, ¿verdad? Entonces, esos análisis a través de la familia de Sentinel, que son 6 por el momento, pero se está ampliando cada vez más, nos permite observar distintos parámetros para combinar soluciones. Y sobre todo, lo que les decía antes, el histórico de datos que tenemos de otros satélites que ya no funcionan, pero que en su momento lo hicieron. Esta es la evolución de la temperatura desde el 2010 hasta el 2021, si no recuerdo mal. Vemos cómo late el corazón de la Tierra. Es la temperatura, el sofoco de la Tierra por el incremento de temperatura. Y se ha determinado, sin lugar a dudas, que se ha incrementado 0.2 grados por década la temperatura de la Tierra, global, ¿no? Aparte de las zonas independientes o regiones especializadas, ¿no?, que han sufrido con más razón. Entonces, el hecho de que nuestro mundo esté cambiando, el cambio climático es algo innegable, las sequías, las olas de calor, todo eso combinado está generando incendios como los que se han sufrido en todo el mundo, ¿no? Y nosotros tenemos la posibilidad no solo de detectar los fuegos, los incendios que se pueden detectar, sino que también de ayudar a prevenirlos. Uno de los satélites en el que más estoy involucrado es el satélite SMOS. Es un satélite que mide la salinidad del océano y la humedad de la Tierra. Entonces, uno de los proyectos que tenemos es evaluar la sequedad, digamos, de la Tierra y combinarla con datos meteorológicos para saber cuándo hay riesgo de incendio, ¿no? Podemos penetrar los bosques, ver la frescura de las plantas o la falta de ella, la aridez del suelo, la falta de agua, y eso es potencial lugar de incendio. Además, también prevenimos las inundaciones.
porque al medir la humedad del suelo podemos ver el nivel de saturación de agua que tiene. Entonces, combinando datos de satélites meteorológicos, podemos saber si va a llover mucho dentro de unos 2 días y el suelo ya está saturado, hay una alta probabilidad, sobre todo por la orografía en el caso de España, se ha construido mucho sobre cauces de ríos antiguos que desaparecieron por la erosión y por la desertificación que ha sufrido España durante los siglos, y se ha construido sobre esos cauces. Y cuando el agua cae, el suelo está saturado, el agua fluye por esos cauces de forma natural. Este es el río Po en el norte de Italia y es, perdón, aquí se ve, esto es junio. A ver si, cómo se ve, son 6 meses nada más, cómo se ve la reducción del caudal del río Po y el área continua, la sequedad que hay, ¿verdad? Entonces, son aplicaciones directas de los satélites, de la información de satélites. Entonces, el planteamiento europeo es muy amplio, aquí no se ve, pero digamos, hay otra agencia que es EUMETSAT, que es una agencia que se dedica a la observación de la Tierra más hacia la meteorología. El programa Copérnicos, que es en colaboración con la Agencia Espacial Europea y la Unión Europea, y la parte exclusiva de la Agencia Espacial Europea, que es un poco más científica, ¿no? Digamos, el programa de Sentinel y Copérnicos en general abarca mucho más que solo la ciencia planetaria, sino que también explora un poco la influencia del hombre, el movimiento de personas, las migraciones, etcétera, también lo estudia. Esta es una foto que tomé de uno de los satélites. Esto es en Texas, en la zona de las vacas, ¿no? Es conocida esta zona por su cultivo. Y los circulitos son reales, son la irrigación que tienen, los sistemas de irrigación. Entonces, aquí se puede detectar los niveles de irrigación de cada terreno y cómo se puede hacer más eficiente. Si un terreno ya estaba mojado, ya alcanzó su nivel de humedad, no regar ese, sino que regar al que le hace falta. Esa información se proporciona casi en tiempo real, ¿verdad? Eso es importante para tener una evaluación. O sea, al final, los datos para tomar decisiones tienen que llegar al usuario final. Y esa es la misión, ¿verdad? Tratar de entregar estos datos a una persona que no tiene que saber nada de satélites, ni cómo se operan, ni cómo se procesan los datos, sino que desde su móvil pueda ver directamente cómo le afecta. ¿Qué puede sacar de beneficio de esos datos? Y los invito, ya que menciono los móviles, las aplicaciones de la Agencia Espacial Europea sobre Copernicus y Aeolus, por ejemplo, hay otras más, donde pueden ver más información sobre las misiones e incluso seleccionar datos de estas misiones. Entonces, así de accesibles son estos datos. Entonces, este es el famoso ejemplo que os mencionaba de los Países Bajos, y este fue un poquito más o menos de casualidad, porque se empezó a ver las imágenes de los Sentinel-1 y Sentinel-1 y 2 que cambiaban de color dependiendo de la madurez del cultivo. Y entonces, con datos de tierra, se pudo hacer una calibración, ¿verdad?, de las imágenes, de los colores que veíamos en las imágenes y compararlos con la madurez del cultivo. Entonces, ahora mismo, la Universidad de Delft creó un programa que permite obtener los datos de Sentinel-1 y 2, combinarlos, hacer una imagen de color y ponerla en una página web y en una aplicación. Y el usuario, el granjero, el cultivador de tulipanes, puede hacer zoom sobre su terreno y ver cómo está su cultivo, ¿verdad? Cuánta agua necesita, cuánta agua ya no necesita, qué grado de madurez tiene, cuál va a ser el resultado de su cosecha, ¿verdad? Ya lo puede saber a raíz de esto. Y esto es una aplicación directa de una necesidad que existía y con colaboración de la Agencia Espacial Europea, que uno de sus centros más importantes se encuentra en Holanda, en Noordwijk, cerca de Ámsterdam, pues se logró hacer esto. Entonces, pero existía la necesidad y por parte de los granjeros y por parte de la Agencia Espacial Europea el conocimiento sobre qué características de los datos de estos satélites o qué instrumentos proporcionaban la mejor información para que el granjero pudiera tomar sus decisiones.
También nuestra atmósfera. Mencionaba la aplicación de Aeolus, que es un satélite que mide el viento. Y nosotros, bueno, nuestra atmósfera tiene distintas capas, empezando desde la más baja, la troposfera, hasta la exosfera, ¿no? En la exosfera y en la termosfera se encuentran los satélites, ahí son el lugar donde viajan los satélites. La atmósfera, de hecho, se extiende casi hasta 10.000 kilómetros, podemos encontrar todavía oxígeno molecular. Entonces, no pensemos que la atmósfera se acaba ahí en los 100 kilómetros, que es lo que a veces se dice, ¿no? Que ahí empieza el espacio, ahí empieza el vuelo propulsado. Ya no se puede sostener un vuelo de avión, y esa es la razón de que ahí empieza el espacio, pero realmente la atmósfera continúa por miles de kilómetros. Y entonces estos satélites están en las partes más altas y enfocan hacia las capas más bajas de la atmósfera para estudiarla, ¿no? Entonces, normalmente con altímetros, con radar y con láser, se crean imágenes, se reconstruyen los procesos atmosféricos, la composición atmosférica. Y, por ejemplo, este es nuestra Tierra, o sea, está reducido, ¿no? en latitudes, la presión atmosférica, cómo ha evolucionado y cómo va a evolucionar. Es decir, esto ya es una mejora de la predicción basada en datos ya no solo meteorológicos, ya se combinan los datos de satélites científicos y de la red Sentinel con las predicciones meteorológicas para mejorarlas, ¿no? La biosfera es uno de los objetivos primordiales porque queremos ver la evolución. Ya hemos visto ejemplos del caos que genera el hombre, pero la biosfera es un conjunto de todas las capas donde se alberga vida en la Tierra y por ejemplo, esta imagen es de Proba-1. Proba-1 es un satélite que, como dice su nombre, es un satélite de prueba. Estaba probando tecnología, es un satélite de alto riesgo, es decir, si se estropea, se estropea, pero como se hacen bien las cosas desde el principio, pues ha funcionado bastante bien, sigue funcionando y nos permite, por ejemplo, tiene un instrumento que puede ver la clorofila, puede detectar dónde hay clorofila y eso nos permite ver las zonas estas, por ejemplo, que tenemos aquí, del fitoplancton en la costa de Guam, aparte del territorio de la vegetación de la isla. El clima. Aquí pongo el ejemplo de Antártida porque todos sabemos el deshielo que está sufriendo y se ha medido esa cantidad de hielo perdida que equivale a 159 toneladas métricas de hielo por año, lo suficiente para elevar 0.45 milímetros el nivel del mar de forma global. Entonces, entendemos lo que está sucediendo y la visión que nos dan los satélites es que nos permiten realmente ver a la Tierra como un sistema. Y eso es lo importante. Ya no somos países, sino que somos planeta. Y aquí es donde tenemos que colaborar todos. O sea, si uno se va, nos vamos todos, porque el clima, cualquier cosa le afecta. Entonces, tenemos que explorarlo, entenderlo, y la mejor forma es con una cantidad tremenda de datos y la capacidad de procesarlos. La criosfera, Cryosat, por ejemplo, fue el primer satélite que se dedicó exclusivamente a observar el hielo, no solo de los polos, sino que el hielo alrededor del mundo, en los glaciares, por ejemplo, y se ha determinado sin lugar a dudas esa pérdida de hielo debido al calentamiento global. También nos interesa la Tierra, como en el ejemplo que teníamos de la sequedad del suelo. Este es para, otra vez, los Países Bajos. Os digo, los Países Bajos siempre se benefician antes porque ahí tenemos uno de los centros más importantes y como bien dice su nombre, son bajos y están la mayoría de su territorio está por debajo del nivel del mar y sufren mucho de inundaciones. Ellos viven con el riesgo continuo de que el mar se desborde y por eso están tan preocupados con el deshielo, porque por muy poco que suba, los diques que ellos básicamente inventaron, los diques precisamente por esto, no van a ser suficientes y se les va a inundar el país. Entonces, estos son datos de SMOS, otra vez este satélite que mide la humedad, y esto refleja la sequedad y la humedad de
del territorio, ¿verdad? Esto es muy importante, pero como digo, no son datos aislados, son datos que se tienen que mezclar con otra información para poder tomar decisiones. Los océanos, nuevamente, insisto sobre lo del hielo porque es algo muy visible, muy impactante y que va a causar estragos, se está causando estragos en nuestro clima. Estas son mediciones por parte de dos satélites que estaban separados en el tiempo 10 años, Envisat y Cryosat. Envisat era un satélite meteorológico muy generalizado, entonces tenía muchos instrumentos, duró 10 años tomando datos, y Cryosat, pues que sigue todavía funcionando, y midieron el espesor de la capa de hielo, ¿verdad? Y la diferencia es ya de metros, ¿verdad? De más de 1 metro en 10 años, ¿verdad? Lo que ha cambiado la profundidad de todo el Polo Norte, ¿verdad? La Tierra también, nosotros la ventaja que tenemos es que con distintos instrumentos como los radares, como los altímetros, podemos penetrar la corteza terrestre y también estudiar la litosfera, ¿no? y en la profundidad. Entonces, como os mostré el ejemplo del geoide, la forma de la Tierra, eso se hizo con el satélite Goche, pero también observaba las corrientes oceánicas. Era una combinación de un satélite que volaba muy bajo, digo volaba porque estaba a 200 kilómetros y era aerodinámico para reducir esa atmósfera que todavía encontramos ahí. Y no solo produjo la forma de la Tierra más precisa que conocemos, sino que también nos permitió explorar a través del campo gravitacional de la Tierra el interior de la Tierra. Entonces, así conocemos un poco más cómo es la dinámica interior de la Tierra. Y esto es la foto de familia de todos los satélites que están y han estado trabajando en la observación de la Tierra, ¿verdad? Entonces, hay algunos que hemos mencionado como los Sentinel, Cryosat, ERCET, Envisat, Flex, que es uno muy interesante porque va a permitir medir la fluorescencia de las plantas. Algunos que ya han padecido como Goce ya dejó de funcionar, era una misión muy corta. Los satélites PROBA, SMOS, otro satélite en el que estuve muy involucrado, el SEOSAT, que es el Spanish Earth Observer, SWARP, que está ahora activo. Y todos estos satélites están al alcance de todos nosotros en esta página web, ¿vale? Ahí están absolutamente todos. Obviamente no es tan fácil tarea obtenerlos es fácil, pero luego utilizarlos es la parte compleja, ¿no? Y ahí es donde entra la colaboración. Entonces, estamos desarrollando programas que permiten, esto es lo que se van a encontrar cuando accedan a esto, como ven, información sobre las misiones, porque hay que entender qué están haciendo las misiones para poder explotar los datos, últimas noticias, eventos se refiere a sesiones de entrenamiento, conferencias y herramientas ya preparadas para la explotación de datos, por ejemplo, visualizar los datos. Entonces, este es uno de los ejemplos de SMOS, por supuesto, y esto es un visualizador de lo que se llaman Jupyter Notebooks. Jupyter Notebooks son una plataforma que permite combinar código con otro tipo de información, datos, imágenes, texto. Es como si fuera una página web interactiva, pero podemos meter código del que queramos. Normalmente se utiliza con Python, Julia y R. Y estos son notebooks, libretas de información, que ayudan a entender los datos. Entonces se presentan este tipo, ahí está el código que se utiliza para generar, por ejemplo, esta imagen, ¿verdad? Con datos de SMOS y nos permite ver la humedad del suelo. Notamos aquí en los desiertos del Sahara, mientras estamos aquí con los bosques tropicales. Y ahí está la información, eso es cómo se obtienen los datos de la base de datos, se procesan y se genera el mapa. Entonces, esto es una forma de autodidacta, ¿verdad? Se han preparado para que sea autodidacta, para que se pueda utilizar para explotar los datos, para entenderlos, etc. Un paso más allá, y ese es el que de verdad quiero presentar, es el ONDA DIAS. DIAS es el proyecto
de divulgación de estos datos, de permitir que los datos estén disponibles para todo el mundo. Onda es uno de los sabores que hay muchísimos sabores, y son proyectos, como les decía, para buscar soluciones para el país o la región que lo necesite. Entonces es unir las necesidades de un país, de una región, con la experiencia y las capacidades que tenemos en la agencia para desarrollar este tipo de proyectos en el sentido de buscar la mejor combinación de datos, de instrumentos y de procesado para tratar de encontrar soluciones a los problemas que se plantean, ¿verdad? Entonces, ahí hablábamos de la calidad del aire, puede ser las plantaciones, la rosa, que se hace todavía en Guatemala, los cultivos, las cianobacterias, el problema que sea, se puede observar, se está observando ya. O sea, esto es la cosa, ya se está observando, los datos están ahí, es solo saber utilizarlos y combinarlos para que esos datos puedan servir para encontrar la razón subyacente del problema, tratar de hacer una política para resolverlo y sobre todo eso, tener una política de explotación de esta información para ayudar. O sea, desde la mejora del cultivo, desde el ahorro del agua, desde la contaminación atmosférica o de ríos o de la tierra. Todos esos problemas que Guatemala tiene se pueden ayudar a solucionarlos o ayudar a entenderlos para crear políticas de desarrollo y de corrección con estos datos. Y están libres y lo que nosotros ofrecemos es un acompañamiento para aportar el conocimiento sobre los satélites y los datos que generan y ustedes, Guatemala, tratar de encajar, ¿verdad? O sea, hacer las dos partes de problema, datos y tratar de encontrar la mejor solución. Muchas gracias.